Dele un aplauso al Señor por esta mañana. Vamos a disfrutar, pueden tomar su lugar. Vamos a disfrutar de la palabra. La palabra, el domingo pasado hablamos de la palabra inspirada. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para redarguir, para instruir en justicia. Y esta mañana vamos a hablar de la palabra revelada. Y uno se hace una pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la palabra inspirada, que dice la Escritura, y la palabra revelada? Incline su rostro y dígale: Señor, yo quiero entender hoy tu palabra. Yo quiero saber qué quieres tú hablarme esta mañana. Yo he venido para escuchar tu palabra. Dame sabiduría para hacerlo. Y oramos al Señor. Palabra revelada, palabra inspirada. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite, Señor, que esta mañana nosotros no solamente recibamos la inspiración, sino la revelación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La mejor definición para la palabra inspiración, que regularmente se hace en la teología, es que la inspiración es el soplo divino de Dios. Dios sopló a través del Espíritu Santo, sopló la palabra. Dios inspiró, la teoría dice que inspiró a 500 hombres en diferentes partes del mundo de ese momento para escribir la Escritura, y que al final, cuando se juntaron, todo encajaba. Esa es una de las tesis sobre el tema de la inspiración de la palabra. Dios sopla sobre la palabra. Y lo que tenemos hoy entonces es una palabra inspirada por Dios, soplada por Dios, una palabra dictada por Dios. Eso tiene que ver con la inspiración. La otra palabra es revelación. ¿Cuál es el concepto de revelación? La palabra revelación significa quitar el velo, descubrir aquello que está velado. Recuerden que la Biblia dice en algún momento que Él no permitió que los sabios de este mundo conocieran la Escritura, sino que se lo dio a los sencillos de corazón. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sencillo de corazón? Revelar. Quitar el velo, dejar que la palabra nos hable sin secretos, entender a través de la acción del Espíritu Santo qué es lo que la palabra quiere decirnos. Eso no es posible para cualquier persona. Eso es posible para aquellos que Dios le ha revelado. Hay gente que lee la Biblia y no la entiende. Usted lee la Biblia y la entiende porque Dios le revela a través del Espíritu Santo lo que la palabra está diciendo. Entonces, vamos a decir lo siguiente: la inspiración es lo que está inspirado, lo que está dicho por Dios, lo que está soplado por Dios. Esa es la inspiración. Y la revelación es el mensaje que tiene la palabra. El Señor me revela su palabra, me muestra su verdad, me guía en el camino. Un poco el texto de revelación tiene que ver con este que dice que la palabra es como una lámpara que alumbra los pies. La palabra es como una lámpara que anuncia el camino. El Salmo dice: lámparas a mis pies tu palabra y alumbra, revela, ilumina mi camino. Entonces,
la palabra relacionada con revelación está muy ajustado al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el otro nombre que recibe el libro de Apocalipsis es revelación. Y ahí usted puede ver un ejercicio muy práctico de la revelación. Uno lee el libro de Apocalipsis y el libro de Apocalipsis tiene mucha simbología. Entonces, cuando uno comienza a leer este libro, el Señor comienza a revelarle esa simbología, comienza a mostrarle qué quiere decir este libro para nosotros los creyentes, qué quiere decir el mensaje de la bestia, qué quiere decir el 666, qué quiere decir el reino de los cielos se acerca, qué quiere decir el mensaje a las 7 iglesias. Cuando Apocalipsis dice, y dile al ángel de tu iglesia, ¿qué quiere decir el ángel de tu iglesia? Eso tiene que ver con revelación. La revelación es la comunicación como Dios se revela a través de la palabra a sus profetas, a sus servidores, a sus líderes, a sus pastores. Dios revela su palabra a aquellos que Él ha llamado para que prediquen, publiquen, animen a los creyentes con su palabra. Entonces, por eso, hermanos, es importante hoy que ustedes comprendan que Dios ha establecido la iglesia con un pastor, con un líder, con una persona que entiende la revelación, que entiende la palabra. Por eso el pastorado o el ministerio de servicio en la iglesia es un don. No se confundan. No es pastor quien hable mucho, quien hable bonito. Es pastor aquella persona que Dios le ha revelado su palabra. Por eso tiene la capacidad y la oportunidad de hablarle a otros de lo que la palabra de Dios dice. Yo quisiera decirle a ustedes, lean el libro de Mateo 7 al 11 y dígame, ¿qué quiere decir esa palabra? Vamos a escucharla en el audio de Mateo capítulo 7, 1 hasta el 12. Escúchelo y vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué quiere decir esa palabra? Si el Señor le ha dado revelación, entonces usted va a decir, Dios me está hablando en esto. Hagamos el ejercicio en esta mañana. Capítulo 7. No juzguen a los demás, y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente?
Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Aquí tienen ustedes un ejemplo de la palabra inspirada. Es inspirada, es palabra de Dios, pero ahora la segunda parte es lo revelado. ¿Qué te está revelando Dios? ¿Qué te está diciendo en estos 12 versículos? ¿De qué te está hablando? ¿Y qué te está proponiendo la palabra revelada? Entonces este pasaje habla de la oración, este pasaje habla de los hijos, este pasaje habla de juzgar. ¿Dónde percibo la revelación? Cuando entiendo, Dios me está diciendo esto. Por eso cuando un creyente viene a la iglesia, debe entender que vamos a hablar de la palabra inspirada, pero debe entender que Dios le va a revelar su voluntad. Y la va a revelar a través de su palabra. No es la voluntad del pastor, es la voluntad de Dios, que está expresada en su palabra. Y para poder entender la revelación de Dios hay unas condiciones. Voy a darle esta mañana 4 condiciones prácticas. La primera, la condición para entender la revelación de Dios en su palabra es la oración. Es estar conectado en oración. Por eso cuando usted va a leer la palabra de Dios hay que orar y hay que decirle: Señor, revélame. Señor, muéstrame. Padre, quita el velo que tengo en mi mente, en mis ojos, para entender el propósito tuyo. Revelar está unido a orar. Si usted no tiene un espacio para orar y para pedirle al Señor que le muestre su voluntad, usted va a venir a la iglesia, va a oír, va a cantar, va a ofrendar, pero no va a entender el plan de Dios para su vida. Por eso cuando usted venga a la congregación, ore. Por eso cuando usted va a salir de casa para llegar a la iglesia, ore. Por eso cuando viene la palabra, ore diciendo: Señor, háblame, revélame. Yo he venido para entender tu propósito, para ver el camino, para trazar las metas. Señor, necesito que tú me guíes. Y esta mañana Dios le está revelando que para poder entender la palabra hay que orar. Que no se puede leer la Biblia simplemente por leerla. Que hay que decirle a la Biblia en oración: Señor, usa tu palabra para tocar mi vida. Todo creyente que viene a la iglesia, al escuchar la palabra, debe salir diciendo: ya entiendo, ya veo cuál es el plan de Dios. Yo estaba ciego. Y la Biblia habla de los ciegos, de gente que no entiende la palabra de Dios y que está guiando a otros, y dice: y los dos caerán en el mismo hueco. Hermanos, leer la palabra trae sabiduría. Leer la palabra trae cambio. Leer la palabra es decirle: Señor, yo quiero ser tu hijo, porque yo te voy a obedecer. Hay algunos de ustedes, hermanos, que han leído la palabra, pero no obedecen. No están entendiendo el plan de Dios, no están entendiendo la razón de la palabra. Hay que someterse a la palabra y hay que obedecer. Dice, cuando digo que la revelación está pegada a la oración, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La revelación de Dios a través de la oración. Yo pido a Dios, yo hablo con Dios, yo necesito de Dios, y Él dice la palabra: y Él os dará. Yo busco la voluntad de Dios en la palabra, y Él dice: y hallaréis. ¿Cuántos de nosotros estamos metidos en problemas porque no hemos seguido la voluntad de Dios?
He seguido mi voluntad, he seguido mi cerebro, he seguido mi pensamiento, pero no he seguido la voluntad de Dios. Por eso esta mañana quiero decirles, fortalezcamos nuestros tiempos de oración. Antes de leer la Biblia, cierre la Biblia, ponga sus manos sobre ella y dígale: Señor, voy a leer tu voluntad. Quiero escuchar tu voz. No lea la Biblia como uno lee un libro o una revista. Lea la Biblia porque ahí está su vida, ahí está su riesgo. Lea la Biblia porque la Biblia lo advierte sobre la muerte y sobre la vida. Tenga esa confianza de buscar. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ustedes son gente que leen la Biblia. Bueno, algunos no la leen continuamente. Y algunos lo leen solamente como tecnicismo. ¿Sí? Yo veo, por ejemplo, en los WhatsApp, no solamente de ustedes, sino de mucha gente que me escribe muchos textos bíblicos, textos. Pero a veces me asalta la pregunta: ¿será que el hermano o la hermana que está enviando este texto lo ha revelado, lo ha visto, lo ha vivido, lo ha sentido, lo ha reflexionado? La revelación tiene que ver con la oración. Y hoy quiero decirles, incrementemos nuestro tiempo de oración. Oración en la iglesia, por ejemplo, nosotros los de esta congregación, somos muy débiles en la oración. Basta venir un miércoles al tiempo de oración y muchos de ustedes brillan por la ausencia. ¿Qué explicación me dan los hermanos cuando les digo: hermano, venga a orar los miércoles? Pastor, yo oro en la casa. Bien. Pastor, es que los miércoles en la noche es peligroso salir, para mí es complicado. Bien. Pero usted se olvida de un texto que dice: donde están 2 o 3 reunidos, allí estoy yo. Si fuera así, no necesitaríamos iglesia, hermanos. Si fuera así, cada uno de ustedes puede leer la Biblia en su casa. Cada uno de ustedes puede cantar en su casa. Cada uno de ustedes puede orar en su casa. Entonces, ¿por qué venimos los domingos a congregarnos? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, Jesús dice, que nosotros somos cuerpo. Y todos miembros del cuerpo. Porque cuando venimos a la iglesia, porque cuando nos sentamos en la banca para orar, para cantar, para ofrendar, ahí está el Señor bendiciendo. Porque Hechos relata que la iglesia, que los creyentes, que los que oraban y los que leían la Biblia, se encontraron en algún lugar todos con el mismo sentir. Y cuando estaban todos con el mismo sentir, orando y cantando, dice Hechos, y vino el Espíritu Santo y se derramó como lenguas de fuego sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que estaban orando, sobre los que estaban cantando, sobre los que estaban presentes. Hoy tenemos un gran problema, las congregaciones, los cristianos, y es que después de la pandemia muchas personas se acostumbraron a no estar presentes. Y la respuesta es: yo estoy conectado por Zoom, yo estoy conectado en YouTube, yo estoy conectado con la iglesia. Y yo puedo decirles: qué bueno, hermano, que está conectado, pero es mejor estar presente. Amén. Ustedes están siendo bendecidos hoy porque están presentes. Por YouTube yo no puedo sentir el abrazo suyo. Por internet yo no puedo sentir su cariño, su aprecio. Yo no puedo sentir el cuerpo. Entonces mi invitación hoy es: no sacrifique lo presencial por lo virtual. Amén. Habrá algún momento que no podemos. Esta semana yo tendré que conectarme desde el Perú con ustedes,
porque no puedo estar presente. Pero regularmente la presencia me habla de usted, de su cariño, de su aprecio. Nos habla del pueblo. La presencia, estar presente, nos hace sentir la presencia de Dios. Amén. Tenga eso como prioridad. Segundo, para leer la revelación, leer la palabra, para que Dios nos revele su voluntad, necesitamos dedicar tiempo para meditar. Yo leo la palabra y tengo que meditar. ¿Qué me está diciendo el Señor? No leo la palabra como leo un libro de cualquiera de los autores colombianos. No leo la palabra como quien lee una historia. Leo la palabra como quien lee su propia vida. La palabra tiene el registro de mi propia vida. La revelación está sujeta al tiempo. Los creyentes debemos tener tiempo para preguntarle a la palabra, para decirle: Señor, ¿qué me quieres decir? La palabra debe ser rumiada. Esta figura de rumiada tiene que ver con la lectura de la palabra por muchos momentos. Este término de rumiar viene de la forma como se alimenta la vaca. Cuando yo estaba en el colegio, en primaria, me acuerdo que mi profesor de biología decía que la vaca tenía 4 estómagos. Y me acuerdo de los nombres: panza, bonete, librillo y cuajar. 4 estómagos. Y yo no tengo sino uno solo y a veces no me funciona. Y la vaca tiene 4. Y uno se hace la pregunta: ¿y para qué 4? Bueno, porque la vaca tiene un concepto y es el rumiar. ¿Qué significa rumiar? Que la vaca usa estos 4 estómagos para hacer un bolo que se llama bolo alimenticio, para hacer una especie de bola con el pasto que va comiendo. Ella lo pasa por cada estómago y lo regresa, y vuelve y lo pasa, y vuelve y lo regresa, porque le quiere sacar la mayor sustancia posible al bolo alimenticio. Así lo hizo el Señor. Y nosotros debemos rumiar. Por eso cuando usted mira a la vaca que está comiendo, es la que come y come y come y mastica, pero no arranca más pasto, sino que ese mismo lo usa para convertirlo en un bolo que lo alimente. Ustedes y yo debemos leer la palabra como si fuera bolo alimenticio, que me alimente. Debo rumiar la palabra para sacarle el mayor provecho posible a ese texto tan sencillo que leí, a esa palabra tan sencilla que el Señor me está revelando, a ese texto que dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Señor, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué quieres revelarme? ¿Me quieres hablar del amor? ¿Me quieres hablar de la disciplina? ¿Me quieres hablar del control? ¿De qué, Señor? ¿Me quieres hablar de la complicidad con los hijos? Ahí está el concepto de revelación. Para uno entender la revelación de Dios hay que rumiarla. Y yo quiero decirles hoy, hermanos queridos, que yo creo que algunos de ustedes no están cumpliendo con este principio. Yo creo que algunos de ustedes solamente leen la Biblia el domingo cuando vienen a la iglesia. Y eso sí viene a la iglesia. Pero usted en semana no hace un estudio bíblico, no tiene un orden de estudio bíblico, no sabe qué leer, usted en semana no abre la Biblia. Y si usted no está rumiando la Biblia, usted no se está alimentando bien. Si usted no está rumiando la Biblia, usted no está sacando todo el provecho de la palabra. Hoy le estoy invitando a que
decida tener un tiempo devocional, un tiempo de rumiar la palabra, que usted pueda tener tiempo, no solamente para leer, sino para reflexionar la palabra. Amén, hermano. ¿Lo puede hacer? Comience con un libro de la Biblia, o comience con unas formas de devocional que tenemos en la congregación, donde usted va cada día leyendo un texto y va buscando qué es lo que Dios quiere hablarme. Y usted se va a volver una persona fuerte, una persona valiente, una persona que conoce la palabra y entonces sabe cómo afrontar las crisis emocionales, las crisis de pareja, las crisis con los hijos, las crisis económicas, porque la palabra, dice la palabra, no vuelve vacía. Cuando usted es fuerte en la palabra, usted es valiente para afrontar los desafíos de la vida. Vuelva a la palabra, lea la palabra, rumie la palabra, reflexione la palabra. Tercero, el primero es la oración, contacto en oración para entender la revelación. Amén. El segundo es tiempo para leer la revelación y entenderla. Y el tercero, profundizar la palabra a través de la enseñanza, a través del estudio de la Biblia, a través del discipulado. Yo felicito a algunos hermanos que se han acercado para decirme: pastor, yo quiero tener un discipulado. Y un discipulado implica disciplina, un discipulado implica constancia, un discipulado implica tiempo para estudiar la Biblia. Y quiero decirle a los que tienen interés, aquí en la iglesia tenemos gente que te discipula, es decir, saquemos un tiempo en la semana para que profundicemos la palabra, y eso va a fortalecer su vida como creyente. Fíjese usted lo que dice el Salmo 32, el versículo 8. Dice: te haré entender, revelación, y te enseñaré el camino en que debes andar. Dice la Biblia: te haré entender, enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Yo creo que a veces tenemos que decirle a mi esposa, a mi hijo, a mi hermano, a mi tío, a mi compañero: usted es mucho caballo, hermano, usted no entiende. O usted es mucho mulo o mula, usted no entiende. Y es que cuando alguien quiere llevar su vida cristiana sin el manual del fabricante, termina como el caballo y como el mulo. Dice el texto: sin entendimiento. Salmo 32, 8. Les pregunto: ¿cuántos de ustedes son como mula? ¿Cuántos de ustedes son como caballo? No entienden. Y si uno les dice que usted es un caballo, se enoja, no entiende. ¿Cuántos de ustedes tienen un esposo que es más mula que el mulo? Tercos, por donde meten la cabeza, por ahí quieren sacar el cuerpo. No se dejan guiar ni de los hijos, ni de la esposa, ni de las experiencias, ni de los errores que cometemos, hermano. Eso es ser mulo. Y usted me está aceptando que yo le diga esto porque la Biblia lo dice. Porque si no lo dijera la Biblia, usted diría: no voy a venir más a esa iglesia porque el pastor me insultó, dijo que yo era mula. Yo no he dicho que usted es mula. Yo he dicho que usted tiene comportamiento de mula porque no entiende la palabra. Un cristiano tiene que ser una persona dócil, una persona que escucha, una persona, grábese esta palabra, enseñable. Hay gente que no es enseñable, hay gente que está embebida, está orgullosa de su conocimiento y piensa que todo lo saben. Nosotros no sabemos todo.
Dios lo sabe todo, amén. Y Él nos da su guía, su enseñanza. Él nos va formando poco a poco. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender el camino sobre el que debes andar. Hermanos, leer la Biblia nos hace inteligentes. Leer la palabra nos da la capacidad de caminar en medio de la confusión, porque la palabra es un referente para nuestra vida cristiana. No le dé pena, no ponga en duda que seguir la palabra es la mejor decisión que usted y yo podemos tomar. No es seguir lo que el mundo dice. Dios nos revela su voluntad a través de la palabra. Y cuando usted esté confundido y no sabe qué hacer y está enredado en el mundo, en la sociedad, en los problemas del mundo, lea la Biblia y la Biblia lo hará libre. ¿Está conmigo? Para usted, para mí, para estos jóvenes que están viviendo una vida tan compleja, tan difícil, donde los valores han desaparecido, donde hoy no importa si honro a papá o a mamá, lo que importa es que yo tenga personalidad, lo que importa es que yo sea lo que soy. Eso es humanismo. Estamos hablando no de humanismo, estamos hablando de cristianismo. Y a los jóvenes les quiero decir, no se dejen lavar el cerebro por la universidad. La universidad te da conocimiento, pero la universidad no te forma. Lo que lo forma a uno es la palabra, porque la palabra toca lo más íntimo de tu vida. La Biblia lo dice así: la palabra es una espada de dos filos que entra hasta lo profundo del corazón, atraviesa los huesos, atraviesa el tuétano. Esa es la palabra. Esa es la palabra. Leer a Einstein, leer a Karl Marx, escuchar a sus profesores hablando de la ciencia está fracasada. La ciencia no sabe para dónde va. Yo he escuchado personas de mucho conocimiento que yo digo, qué ignorante en su conocimiento. Porque lo que usted y yo buscamos en la palabra no es conocimiento. Lo que usted y yo buscamos en la palabra es sabiduría. Y la sabiduría viene de lo alto. Entonces, muchachos, no vengan a la iglesia a descrestar a sus profesores de escuela dominical o a sus profesores de jóvenes, porque esos hermanos tienen la sabiduría de Dios, tienen la revelación de Dios. Muchos de ustedes tienen el conocimiento de los libros, y no está mal. No es un pecado tener el conocimiento de los libros, pero sí es un pecado poner sobre la voluntad de Dios sus conocimientos. Sí es un pecado contradecir la palabra, porque la palabra es Cristo mismo. Eso lo dice Juan. Y el verbo se hizo carne. La palabra se hizo carne. Entonces yo los admiro a ustedes jóvenes, los admiro, los aprecio, los valoro. Creo que son jóvenes muy inteligentes, algunos de ustedes, pero yo a ustedes no les como cuento. No les como cuento, y lo estoy diciendo muy en serio, porque he tenido espacios para enfrentarme con universitarios, con afrodescendientes, con indígenas, con los gays, que tienen mucho conocimiento, pero no tienen la sabiduría de Dios. Y ahí está la gran diferencia.
Ahora, si tenemos un joven aquí en la iglesia con el conocimiento de la ciencia, de los libros, de la universidad, y lo tenemos con la sabiduría de Dios, ese joven es una bendición, es un líder y los demás lo van a seguir. ¿Me están comprendiendo hoy? La palabra debe tener tiempo para ser estudiada. El texto dice que la revelación nos mostrará el camino en que debes andar. Nosotros esperamos que la palabra nos guíe en el camino correcto. Por eso Mateo 28, 19 y 20 que dice, vayan y hagan ¿qué? Discípulos, hagan estudiantes, háblele a los que no conocen de tu palabra, discipulen a las naciones, enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Vuelvo a insistir, hoy es necesario que los creyentes estemos preparados para estudiar la palabra. Asista a la escuela dominical, asista a los cursos de estudio teológico. No se conforme solamente con venir y escuchar el domingo la palabra que el pastor trae. No se conforme. Diga, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero saber más, yo quiero tener una Biblia, yo quiero tener libros que expliquen la Biblia. Yo necesito que Dios me revele su palabra. Y eso lo hace Él a través de la escuela dominical. Eso lo hace a través del líder, a través del grupo juvenil. Eso lo hace a través del curso de estudio bíblico donde algunos de ustedes han participado. Número 4 y último. Para entender la revelación de Dios, hay que creer que la palabra es verdad. Hay que creer. Si usted no cree, nada va a pasar. Usted y yo somos privilegiados porque creemos. Hay gente que no cree. Hay gente que ha dicho, yo soy ateo. Ya cometió el primer error. Una persona que no cree en Dios no es ateo, porque el ateo conoce más de Dios que usted y yo. Una persona que no cree en Dios es agnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que confiesa que el tema de Dios no le interesa ni lo va a discutir porque no sabe nada. Eso es diferente. Entonces, cuando usted encuentra un compañero en la universidad, un compañero en el trabajo que dice que yo soy ateo, no le crea. Porque cuando tiembla, sale corriendo, Dios mío, cuídame. Créale a la persona que dice, ¿sabe qué? Ese tema no lo toquemos porque yo no sé nada de eso. Ese sí tiene razón. Ese sí es serio en su posición. Hay que acercarse a la palabra creyendo. Hay que acercarse a la palabra con fe, creyendo que la palabra tiene revelación de secretos para la vida. En la Biblia hay secretos para la vida y solo el que entiende los secretos puede vivir bien. Cuando el mundo dice que eso es malo, que no sirve, que no tiene validez, que ya pasó de la época, que usan la palabra anacrónico, cuando el mundo dice eso, no está creyendo en la palabra. Cuando a usted le dicen en pleno siglo XX, hermano, y usted asistiendo a una iglesia, en pleno siglo XX, hermano, y usted dando su plata para que el pastor viva bien. Usted en pleno siglo XX, en un mundo tan moderno, usted está creyendo todavía en las cosas del siglo XVI, siglo XV, siglo XII, que era la época de la historia de las penumbras, de la oscuridad, lo que llama la historia universal de la historia del medioevo, medieval. Pues yo le quiero decir una cosa. La época medieval de la oscuridad, de los sacerdotes, de las cruzadas, la época medieval, siglo XIV, le dio alumbramiento
al Renacimiento, siglo XV. ¿Cómo es posible que una mamá oscura, perdida, sin inteligencia, sin sabiduría, diera parto al nacimiento del Renacimiento? Donde vino la imprenta, donde llegaron las comunicaciones. ¿No le parece que eso es como iluso, contradictorio? ¿Y sabe por qué? Porque Dios ha ocultado la sabiduría de los sabios para dárselo a los humildes. Y ustedes son personas de mucho valor, son personas inteligentes, son personas sabias, y ustedes y yo vamos a llevar a la sociedad a guardar silencio porque nosotros tenemos la verdad. Cuando Santo Tomás estaba estudiando en la universidad, sus compañeros le hicieron bullying y decían siempre: ahí está Tomás. Decían: Tomás el burro. Y le decían el burro. Y cuando Tomás creció, se desarrolló, comenzó a mostrarse, dijo: este burro un día va a hablar y el mundo se va a callar. Y de ahí vino el famoso Santo Tomás de Aquino, Edad Media. Y muchos hasta hoy, ustedes que están en las tesis de universidad, están leyendo a Santo Tomás, a San Agustín, a Sócrates. Porque esa gente hoy le habla al mundo. Y muchos de nuestros amigos y compañeros hoy tienen que guardar silencio, porque ustedes y yo le hablamos al mundo. Termino con esta ilustración corta. Hace unos 2-3 años, por razones de Dios, del Señor, yo tuve oportunidad de estar muy cerca al presidente Santos. Estar cerca era que había reuniones y yo iba y se sentaba él en una mesa a hablar con los evangélicos. Cuando estaba el tema del sí o el no, por ejemplo, hablamos varias veces. Y el presidente Santos tomó una frase que a mí siempre me creaba inquietud. Él decía: yo tengo la llave de la paz. No sé si ustedes se acuerdan de esa frase. Yo tengo la llave de la paz. Estamos hablando del presidente de una nación. En una mesa de reunión con sus políticos, con sus ministros, con su gente y algunos creyentes, algunos líderes, yo le dije a él, estando al frente de él, él estaba a un lado de la mesa y yo estaba al otro lado de la mesa, dije: señor presidente, yo tengo una inquietud, quiero compartírsela por si usted la quiere recibir. No diga más: yo tengo la llave de la paz, porque la llave de la paz la tiene Dios. Él se quedó mirándome así y me dice: pastor, yo creo que usted tiene razón. Y no volvió a usar el término. Porque Dios nos ha dado autoridad, hermanos. Porque Dios nos ha dicho: ustedes, con la revelación escrita, que es la palabra de Dios, ustedes son una luz puesta sobre una nación. Amén. Ahí está el poder de Dios. Y no estoy hablando de tener mucho conocimiento de la Biblia y textos. Estoy hablando de tener la sabiduría de Dios aplicada en el tiempo de Dios. Entonces termino con un texto aquí. Por favor, ustedes explíquenmelo. Eso es Juan 16. Juan 16. Versículo 16.
Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Versículo 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco y no entendemos lo que habla? Versículo 19. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Yo les puedo decir esta mañana que aquí hay un secreto. Todavía un poco y me veréis, y después un poco y no me veréis. El próximo domingo les digo qué significa. Revelación. ¿De qué está hablando Jesús? Pero como a algunos de ustedes no les interesa, el próximo domingo no vienen. Entonces se lo va a perder. Póngase en pie y damos gracias al Señor en esta hora. Y váyase pensando, todavía un poco me veréis, todavía un poco y no me veréis. Revelación de Dios. Padre, gracias por tu revelación, por tu palabra. Esta mañana he entendido que para yo entender el propósito de tu palabra, debo ser una persona de oración, debo ser una persona de tiempo para rumiar tu palabra, debo ser una persona que esté dispuesto a profundizar tu palabra, a aprender de tu palabra, a estudiar tu palabra. Y Señor, yo quiero ser obediente en eso. Ayúdame a tener el tiempo para esculcar la revelación tuya. Todavía un poco me veréis y dentro de un poco no me veréis. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ponga la mano sobre su hermano y dígale estas palabras fraternales. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Dígale, todavía un poco me veréis y dentro de un poco ya no me veréis. ¿Qué quiso decir? Dígale a su hermano, lo invito a tomar su refrigerio, usted me cae bien, yo pago. Que Dios los bendiga. Algunos dirán que es locura.